Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lucar y estamos hoy, tratando de entender lo que pasó el día de ayer en el Congreso de la República, porque para variar todo salió por las patas de los caballos, ¿no es cierto? No son capaces de hacer algo ordenadamente, es decir, hay un proceso contra 3 congresistas, hay un procedimiento que se deben seguir y todo termina siendo una discusión sobre la legitimidad de la decisión, de los procedimientos, pero antes de empezar, queremos plantearles una pregunta para la gente que nos sigue en las redes sociales. Kenji Fujimori está suspendido, pero hasta ahora no ha sido inhabilitado. Y él ha dicho que no ha acabado su carrera política. Y la pregunta es, ¿votaría usted por Kenji Fujimori si decide ser candidato en el caso de que no sea inhabilitado en 2021? ¿Ah? O sea que hay gente que sueña con que lo que tengamos que escoger los peruanos del 2021 sea entre Keiko y Kenji, ¿no? Imagínense esa disyuntiva, pero en fin. Queremos saber cuál es su opinión en el Facebook, en Exitosa Noticias y en el Twitter en @ExitosaP. Estamos en línea con el constitucionalista Aníbal Quiroga. Aníbal, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Acá se han presentado, Aníbal, 2 discusiones. Uno sobre la legitimidad de los procedimientos utilizados el día de ayer desde el punto de vista constitucional. Es decir, el hecho que, por ejemplo, se diga que los miembros de la comisión que votaron o se pronunciaron sobre el tema ya no deberían votar en el Pleno, pero han interpretado que esto no es así y que en realidad antes el Congreso sí había permitido que estos congresistas volvieran a votar en el Pleno. Pero, digamos, ¿cuál es tu juicio sobre este tema desde el punto de vista constitucional? Bueno, habían 2 situaciones que había que votar, ¿no? Una era la más grave, la más drástica, la destitución de los congresistas, solicitada por la comisión acusadora de la comisión permanente, para lo cual se requerían 67 votos sin la participación de la comisión permanente. Y la otra, la segunda, era el levantamiento de fuero y el procesamiento penal, dando lugar a la formación de causa penal con la correspondiente suspensión del ejercicio congresista, para lo cual requerían 51 votos. Primero se votó lo segundo, primero se votó el levantamiento de fuero y la formación de causa penal, y a continuación la suspensión, y ya no se votó la destitución directa porque no había quórum. No ha sido claro y transparente el cómputo en el Congreso del quórum, porque si bien es cierto... Estamos perdiendo, Aníbal, calidad de la señal de la comunicación contigo. A ver, vamos a tratar de recuperar. Estamos en línea con Aníbal Quiroga, constitucionalista. Como lo está resumiendo, ayer se votó... digamos, no el desafuero, ¿no?, que requiere de una mayoría calificada de 67 votos de los congresistas, dentro de los cuales no deberían participar supuestamente los miembros de la comisión permanente. Y ahí que se ha generado todo un enredo de discusión. Es decir, si quienes no deben votar de la comisión permanente fueron los que ya votaron, ¿no? Pero, en fin, retomamos la comunicación con Aníbal. Sí, Aníbal... Sí, te decía, entonces, lo que no queda claro es cuál es el cómputo del quórum, porque si bien se vio que no podían votar los de la comisión permanente, y eso lo dijo el presidente del Congreso, no se sabe cuál ha sido el cómputo del quórum para saber si efectivamente los miembros de la permanente han o no han participado. Pero como quiera que sea hoy día, ya están suspendidos 3 congresistas, primero, y segundo, se ha habilitado y se ha autorizado a que el Poder Judicial los juzgue. En este caso, Nicolás, les corresponde ser juzgados directamente por la Corte Suprema, donde se hace una ficción jurídica y un magistrado de la Corte Suprema hace de juez penal, 3 siguientes hacen de Corte Superior y otra sala hace de Corte Suprema, ¿no? Que fue el mismo caso que juzgó a su padre. Pero también hay otra cosa curiosa, Nicolás, si es que, como ha trascendido ayer, la Corte Interamericana anula el indulto. Por un lado, Kuczynski habría transferido su presidencia a cambio de nada, y en segundo lugar se encontrarían ante el mismo juez penal Kenji, procesado por la Corte Suprema, y el padre con el mandato de detención que el vocal
instructor de la Corte Suprema va a tener que librar como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Aníbal, te interrumpo un segundo para una información de último minuto. Pedro Chávarri acaba de ser electo como nuevo fiscal de la Nación. Él va a suceder a Pablo Sánchez en la conducción del Ministerio Público. Esto es una información de último minuto. En las últimas semanas había circulado, digamos, de una manera no como una campaña pública de Pablo Sánchez, su reelección, pero digamos, la gente que simpatiza con su gestión había promovido esta reelección, pero lo que está claro es que eso ya fue descartado. Pedro Chávarri es el nuevo fiscal de la Nación, el que va a tener que asumir la responsabilidad, ¿no? ¿Conoces tú a Pedro Chávarri, Aníbal? Claro, es una buena noticia, primero porque ya está magistrado de carrera con prestigio, pero también, y apreciando la gestión de Pablo Sánchez, por quien tengo el mejor de los conceptos, implica un tema de alternancia, ¿no? Claro. Ahora, escúchame. Entonces, es importante que en las instituciones capitales de la República exista la alternancia y se cumplan los plazos. Ahora, a él le va a corresponder denunciar penalmente a los 3 congresistas a los cuales se ha suspendido ayer y se ha habilitado la formación de causa penal. A Pedro Chávarri. Ahora, una pregunta final. Esta discusión, ¿cómo se puede resolver? Es decir, el congresista supuestamente tiene derecho a emitir voto, pero por el otro lado el reglamento le restringe ese voto. ¿Qué es lo que va a primar ahí? Porque evidentemente lo que los fujimoristas, digamos, de Keiko, lo que quieren es que se valide el voto de los miembros de la comisión permanente. Pero esto va... Lo que pasa es que es un absurdo, Nicolás, porque nadie dice que no tengan derecho a voto. Lo que se está diciendo es, usted ya votó en la comisión permanente en este asunto, no puede votar 2 veces. O sea, es al revés, no se trata de restringir el derecho a voto, se trata de no permitir que voten 2 veces en el mismo tema. Claro, pero ¿cómo se establece ahí la mayoría? Tendría que descontarse a los miembros de la comisión permanente para calcular cuál es la mayoría calificada. O sea, en todo caso... Eso es lo que dice la Constitución y eso es exactamente lo que dice el reglamento del Congreso. Se descuenta y entonces la mayoría calificada pasa de 87 a 67 y la mayoría absoluta de 66 a 51. Claro, pero bueno, lamentablemente así estamos, ¿no? Porque esta discusión al final ha dejado de ser una discusión sobre la ética y la, ¿no es cierto?, la corrección en el manejo de las responsabilidades políticas y en el procedimiento que se usó para discutir la vacancia presidencial y ha terminado en una discusión en las que lamentablemente no todos, pero muchos abogados les encanta llevar los procesos, es decir, una discusión sobre si se cumplió el procedimiento, sobre si ha habido debido proceso, y ya no discutimos lo que en realidad importa, ¿no? Es sobre cuál fue realmente la conducta de esta gente y se merece o no ser sancionada. Claro, efectivamente eso ocurre, estos son los alegatos de defensa que se dan, pero acá hay 2 cosas, ¿no? Se trata de un procedimiento parlamentario de orden político en donde lo que prima es la aritmética. ¿Hay votos o no hay votos? Si hay votos, entonces se procede como dice la Constitución, y si no hay votos no se procede. Eso ha ocurrido con la vacancia Kuczynski, y eso ocurrió en España hace poco, esta semana pasada, con la destitución del presidente de gobierno y la asunción de un nuevo presidente de gobierno que hoy día justamente empezó juramento ante el rey. Entonces, eso se produce por una sumatoria de votos, no por una acumulación de razones. Ahora, también es importante tener en cuenta, y que tus oyentes sepan, que los delitos por los cuales se va a procesar son delitos, o sea, son figuras delictivas de corrupción, de cohecho. Cuando a una persona, a un funcionario público, se le ofrece cualquier beneficio, cualquier prebenda, no necesariamente dinero, para alterar su función, en este caso para que cambie su voto en un sentido determinado, ese es un delito de cohecho. Y mucha gente está siendo procesada por eso. Mucha gente que no tiene privilegio congresal es procesada por eso. Bueno, muchas gracias a Aníbal Quiroga, constitucionalista, por atender nuestra llamada. Muy gentil, como siempre, Aníbal. Encantado, Nicolás. Está con nosotros el abogado Jesús Sánchez. Él ha representado a César Acuña en el proceso. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Nicolás. En el proceso que se llevó en España en relación al tema de si había ocurrido plagio o no.
literalmente lo que se discutió es que en la tesis doctoral de César Acuña, no es verdad, él había utilizado frases y extractos de otros autores sin cumplir, no tengo el texto exacto, pero sin cumplir algo así como los requisitos que se exige para el uso de material ajeno, es decir, citar quién es el autor real de eso y atribuirle la autoría intelectual. Y habló en determinado momento la Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense de Madrid de mala praxis y de deficiencias, lo cual obligaba a revisar la tesis, incluso la legitimidad de la tesis que lo hacía doctor, lo cual podía llevar hasta la pérdida de la condición de doctor otorgado por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué pasó? Pasó que buenos días ante todo y gracias por invitarme. Pasó que en la vía administrativa, o sea, dentro del seno de la universidad, se nombró otro tribunal por la universidad que revisó lo que había hecho el tribunal que le nombró y en última instancia, en un proceso con todas las garantías debidas, la última decisión, como ocurre también aquí en Perú, cuando a alguien le van a quitar derechos adquiridos históricamente. Tengan en cuenta que Acuña lee la tesis en mayo del año 2009 y el proceso de revisión es en el 2016. Como si su declaración de impuestos de hace 5 años, pasados 7 años, su declaración de impuestos no puede ser revisada. Sin embargo, hay un procedimiento extraordinario. Imagínese que ha habido una coima o ha habido cualquier cosa, un delito en la consecución. Que justifique esa revisión. Esa revisión histórica. Pero entonces la ley establece una garantía y es que la decisión última tiene que hacerse con un dictamen de un órgano independiente que se llama, antiguamente se llamaba el Consejo de Estado, todavía en España sigue habiendo Consejo de Estado, pero como la máxima autoridad académica en España son las comunidades autónomas, en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid, el Consejo Consultivo externo, que son funcionarios de más de 10 años después, y ese consejo dictaminó que en los trabajos de César Acuña no había ninguna materia para hacer la revisión. Pero eso supone que esto era, digamos, algún nivel de revisión sobre la opinión de la universidad. O sea, ¿cuál era la posición de la Universidad Complutense? Que sí había ocurrido esta mala praxis. La posición de la Universidad Complutense era los miembros que hicieron el examen en el año 2009 se ratificaron que no conocían de antes al señor Acuña, que el señor Acuña estuvo estudiando 2 años en la Universidad Complutense, hizo enteros los cursos de doctorado, que esa tesis doctoral eran trabajos parciales que se habían ido acumulando, que en todas las tesis doctorales, especialmente en aquella época, ahora eso se ha mejorado mucho, pero sigue habiendo errores de cita. Usted cuando hace una expresión piensa que es una palabra suya y algunas veces resulta que es un texto de otro. La cita pero en el caso eran citas textuales, ¿no? Sí, pero una cita textual que estaba... O sea, reproducciones exactas de lo que habían dicho. Eran en 300 páginas, eran como 16, 15 líneas, depende del ancho de impresión del texto, y se había puesto entre comillas, pero se había omitido el nombre de la profesora, era una profesora. Pero esa cuestión la puede encontrar usted en miles de tesis doctorales. La universidad volvió a encargar a otra comisión que analizara eso y esos nuevos 5 especialistas en ciencias de la educación volvieron a concluir la tesis era inédita porque el error en la cita, por cierto, estaba en la parte dogmática, en la parte inicial donde se establece la metodología con que se ha hecho ese trabajo. No estaba en la idea, entre otras cosas porque era muy fácil para el señor Acuña. Hace una tesis doctoral casi sobre sí mismo, puesto que era tesis doctoral sobre la educación superior universitaria para alumnos en universidades privadas del Perú. Fíjense que en España sobre eso no hay mucha información. Él tenía toda la estadística, las bases de datos, toda la información. Hizo un trabajo muy original. Cuando en el 2016 vuelven a revisar la tesis, dicen, el trabajo es original. A unos profesores les gusta el trabajo, a otros no. Pero dicen, no hay nada para cuestionarlo, porque lo que tiene que ser una tesis es inédita. Mire, la tesis de Einstein son 6 letras, una fórmula, y revolucionó el mundo. Eso no tiene ningún sentido. Después de ese proceso, al señor Acuña, unos querulantes, una gente que se dedica a poner denuncias de manera compulsiva a todo el mundo por toda clase de motivos y que se ofrecen para eso, le pusieron 4 procedimientos penales. Ahí ya sí. ¿En España? En España, por plagio. Los jueces lo archivaron, lo recurrió, la audiencia provincial lo volvió a recurrir y ya es inamovible. No ha habido delito de plagio.
pero no ha habido ninguna irregularidad relevante en la tesis del señor Acuña, porque conserva la originalidad. Y la parte... Ahora, o sea, todo lo que usted me dice... No, esos son hechos, no son opiniones. De acuerdo, pero, digamos, todo eso puede tener valor jurídico, incluso académico, ¿no? Digamos, se le puede llamar la atención al señor Acuña por no haber tenido la rigurosidad de atribuirle a quien debía una cita de la que estaba haciendo uso. Está bien. Ahora, si uno pretende hacer política, eso es otro juicio, ¿no es cierto? Que no tiene que ver con que si alguien cometió un delito o incluso en el procedimiento académico actuó con mala praxis o deficiencias, como decía originalmente en la comisión del doctorado. O sea, son otros parámetros, ¿no es cierto?, los que el ciudadano le exige a quien pretende conducir los destinos de su país, ¿no? Pero, mire, esto de los otros parámetros es una cosa para los juristas delicada. Nosotros siempre aspirábamos que quien llame a las 6 de la mañana a la puerta de casa sea el lechero. Es decir, sistemas democráticos las cosas son infracciones administrativas, son infracciones penales, son infracciones civiles. El valor ético, en la medida que entre 246 citas hay una que no está completa, se dice que no es de propia autoría, pero no se concreta de quién es, eso no tiene ninguna, a mi juicio, no tiene ninguna relevancia moral. No digo jurídica, porque eso ya lo han dicho otros. No digo criminal, porque ya lo han dicho los tribunales. Lo que sí que ahora, en el momento de evaluar la tesis, ¿no se tomaron antecedentes de que esto podía haber ocurrido antes, por ejemplo, con la autoría de un libro que comenzó? Ahí ¿no? se juzga los hechos. Solo se juzga eso, ¿no? Los hechos que están sobre la mesa. En España, este señor solamente ha leído su tesis doctoral, ha recibido el grado de doctor y eso está allí inamovible después de esta segunda revisión. Pero lo que sí que ocurre es que ahora se están abriendo procedimientos para averiguar cómo se activó ese mecanismo en la Universidad Complutense. Cómo la Universidad Complutense violó. Porque el señor Acuña, que aquí yo entiendo que para ustedes es un personaje irrelevante, allí es un alumno que hizo el doctorado. ¿Cómo fue posible que con todas las prohibiciones que la ley europea establece se divulgaran sus datos personales? La primera vez que la Universidad Complutense hace eso, la primera vez que la Universidad Complutense revisa una tesis y es de un peruano. ¿Usted sabe cuántos alumnos tenemos los profesores en España peruanos? Conviene que eso no le ocurra. Es decir, alguien activó ese procedimiento. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Pero eso con qué tiene que ver? ¿Con la campaña electoral de Acuña? Es decir, alguien que quería dañar la campaña electoral de Acuña y con la suficiente llegada como para activar una revisión en la comisión de doctorado. Y activando a un querulante para que le ponga querellas y con eso poder hacer noticias. Pero todo ha sido falso. Ahora la investigación que se está haciendo es esa. ¿Cómo se han vulnerado los derechos a la intimidad? Porque en España está prohibido publicar las notas. Y no es que las publicara, es que hizo una comunicación a todas las agencias, la Universidad Complutense. ¿Quién lo hizo? ¿Quién activó? ¿Por qué, no habiéndose revisado ninguna tesis en siglo y medio, se saca la tesis de un estudiante peruano? Esa es la parte que hay ahora. En 150 años no había ocurrido algo así. 3 tesis doctorales se han cuestionado. Una tesis en Santander, otra tesis en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, y la del doctor Acuña, por sospechoso, entiéndame. Eso ahora da lugar a una investigación de por qué ha pasado eso. La razón no es primero porque no se pueden violar los derechos de los alumnos, que son sagrados. Los profesores tenemos el deber de proteger a los alumnos, examinarles y ser duros y exigentes con ellos, pero tenemos el deber de proteger su intimidad. Y hay que averiguar cómo es posible que de un alumno se sacara el expediente y lo publicara en la universidad. ¿Cómo es posible que se aceptara una denuncia anónima en la universidad? ¿Cómo es posible que fue una denuncia anónima la que activó todo ahora eso? Se están preguntando la Comunidad de Madrid y los órganos, y está ahora recién enviado a la Fiscalía, cómo se activa ese mecanismo. ¿Por qué entre 4.600 que se habían leído en ese periodo tesis doctorales se elige solo la de Acuña? Y llegan a elegir 20 o 50 tesis, pero ¿por qué la de un peruano? Que no tenía ninguna anomalía respecto de todas las demás. Es completamente habitual que se encuentre erratas de citas. No solamente malas, sino que no se atribuya, y es más frecuente, errores de atribución. Esto lo dijo el profesor fulanito de tal en tal libro, a lo mejor no lo dijo en ese libro, o a lo mejor lo dijo otro profesor. Esas cosas son muy relevantes. La conclusión para ustedes es que más allá de
incluso de la realidad, porque acá en el Perú Indecopi sancionó a César Acuña por supuestamente haber cometido plagio, ¿no? Pues esa era la conclusión. Pero es decir, más allá de los errores o pecados que pueda haber cometido César Acuña, el levantar esto ha sido una operación política que no se sabe quién la hizo. Pero alguien la hizo. Pero se está investigando ahora. Ese es un proceso que se ha abierto. Eso va a estar sabroso. Sí. Muchas gracias al doctor Jesús Sánchez, abogado de César Acuña en Madrid. Gracias, muy gentil, Nicolás. Muchas gracias. Gentil. Bueno, así es la política en el Perú. O sea, yo creo que en determinado momento en que la serenidad lo permita, deberíamos hacer una revisión de lo que pasó en la última elección presidencial. Pero Pablo Kuczynski llegó a la segunda vuelta. Habría que preguntarse cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Porque dense cuenta de todo lo que ocurrió en el camino. Todo lo que ocurrió en el camino. Se volaron a Guzmán, sacaron a Acuña por diferentes razones o lo desacreditaron. No, insisto, más allá de los pecados, porque, o sea, si uno mide, ¿quién tenía más pecados al final? Dios mío. O sea, comparen el haber plagiado un libro con haber casi levantado en peso el país durante décadas, ¿no? O sea, ¿quién está más calificado éticamente para gobernar un país? No estoy defendiendo a César Acuña, sino estoy tratando de describir un poco lo que pasó en la última campaña electoral, ¿no? Han pasado cosas muy serias que lamentablemente los ciudadanos ignoramos. Pero en fin, las verdades siempre se saben al final. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Asociado a gente que tenía intereses en la campaña electoral y activó todo este procedimiento. Más allá de la inocencia o culpabilidad de Acuña, o sea, acá ha habido una operación política para utilizar esa información para destruir un candidato, que por supuesto dio un motivo, ¿no es cierto? Pero ha habido una operación, o sea, ha habido gente que ha invertido dinero, ha pagado pasajes, ha pagado hoteles, ha habido gente ahí moviéndose para hacer esto. ¿Ah? Y el problema es que todo indica que por lo que ha dicho el abogado de César Acuña, esto va a seguir. Esto va a seguir, o sea, van a tratar de determinar exactamente las personas y los móviles que intervinieron en este procedimiento y eso va a ser revelador. Pero en fin, antes de seguir adelante, mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 10 de junio. Para informes e inscripciones, anote el siguiente número: 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Y este es otro mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Priale. Locales en preventa de 9.16 y hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiados. Si quieres información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida: 468-6104, 930-645160, 973-87-1628, o encuéntranos en el Facebook como Plaza Unicachi Este. Tenemos en la línea al doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Acaba de ser nombrado nuevo fiscal de la Nación el doctor Pedro Chávarri. Y quisiéramos saber cuál es su opinión, doctor Rivera, sobre esta decisión de la Junta de Fiscales Supremos, por lo que entiendo. Buenos días, Nicolás. Buenos días, amigos de Exitosa. Mira, en realidad la elección de un nuevo fiscal de la Nación es un paso, yo diría casi, en el momento actual, yo lo calificaría como hecho histórico. Porque la responsabilidad que tiene el Ministerio Público, sobre todo en general en la persecución del delito, pero de manera especial en todo este proceso complejo y difícil que ha significado para el Perú de la corrupción, del abajato y en general los procesos de corrupción, la conducción del Ministerio Público recae en una persona, esa persona es el fiscal de la Nación, y ahora tenemos un nuevo fiscal. Pablo Sánchez acaba de terminar su gestión de 3 años, lamentablemente no aceptó ir a un proceso de reelección,
cuando la ley lo permitía, y ahora tenemos a una nueva persona, es el fiscal supremo Pedro Chávarri, y sobre él ahora recae la inmensa responsabilidad de mejorar aquello que probablemente no se hizo bien y de fortalecer aquello que se hizo de manera adecuada y correcta, sobre todo en esta línea de lo que en los últimos tiempos ha sido fuertemente cuestionado el Ministerio Público en cuanto al rol que ha cumplido en la persecución de la lucha contra la corrupción, por tener justamente la parte central de las investigaciones y de la presentación de las imputaciones y de los casos ante el Poder Judicial. Claro, el tema es que la sensación que tienen los ciudadanos es que como que el Ministerio Público no ha hecho todo lo que podría haber hecho en relación a la lucha anticorrupción, ¿no es cierto? Exactamente. Y esto ha sido como muy gráfico, porque tú tenías a un Rafael Vela, coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, viajando a Brasil, declarando ante la prensa, comprándose pleitos hasta con el Tribunal Constitucional o con la mayoría de sus miembros, ¿no es cierto? Así es. Y protagonizando, digamos, la batalla contra la corrupción de una manera muy activa, pero que no te daba la sensación de que era todo el Ministerio Público en lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el doctor Chávarri? ¿Va a cambiar esta situación? Mira, en realidad, lamentablemente, hubiese sido bueno que eso que ahora es debería ser en realidad la noticia del día, la elección del nuevo jefe de la Fiscalía, pero me imagino que eso es una noticia solamente importante en el país, ¿no? Pero creo que si algo hemos venido reclamando desde el líder es que justamente el doctor Chávarri hubiese sido bueno que exponga públicamente qué cosa es lo que pretende hacer, porque ya desde hacía varios meses atrás se conocía su intención de ser fiscal de la Nación. Lamentablemente no lo hemos escuchado, no sabemos cuál va a ser no solamente su percepción, sino ahora su línea de política institucional que va a imprimir desde el día de hoy. Tienes razón, Carlos, ¿no? Porque decisiones de esta naturaleza, así no haya la posibilidad de que la gente, los ciudadanos intervengan en la decisión, porque esto es una decisión que se toma a nivel de la Junta de Fiscales, sí es de importancia para los ciudadanos que se conozca quiénes son los que pretenden el cargo y qué es lo que plantean, como tú estás reclamando. Exactamente, tanto en el Ministerio Público y dentro de poco lo vamos a ver en el Poder Judicial, porque en diciembre se elige un nuevo presidente de la Corte Suprema. Pero lamentablemente son instituciones que funcionan básicamente sobre esta suerte de principio del secreto, y claro, sabemos cuando ya fue elegido, pero no sabemos exactamente lo que piensa el doctor Chávarri y cuál va a ser la posición en general de la lucha contra el crimen y de manera especial en algunas áreas que son particularmente sensibles, como por ejemplo el tema de la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasará en términos más concretos? ¿Qué pasará con Vela, con Pérez Gómez o con Juárez Atoche, ¿no? Juárez Atoche, en realidad lo sabremos en los próximos días o semanas, pero nadie sabe exactamente si son personas o funcionarios que se van a quedar en el cargo, y más allá de que se queden o no en el cargo, cuáles van a ser las políticas institucionales que la Fiscalía de la Nación va a imprimir para corregir lo que eventualmente se haya hecho mal o para fortalecer aquello que ha tenido algún tipo de resultado favorable, porque definitivamente creo que Sánchez logró, me parece con limitaciones, hay que reconocerlo, apuntar por lo menos como una línea de prioridad este tema de la lucha contra la corrupción y la necesidad de contar por lo menos con sistemas especializados en los temas de delitos de corrupción de funcionarios, en los delitos de lavado de activos. Nuevamente digo, con limitaciones, pero por lo menos en el caso de Pablo Sánchez me parece que esa era la visión que él mantenía del Ministerio Público. Respecto de Chávarri, bueno, esperaremos algún tipo de mensaje institucional, o lo otro que me parece que no es lo más correcto es ir un poco deduciendo su política a partir de decisiones muy puntuales que se van a suceder en los próximos días o semanas. Muchas gracias a Carlos Rivera por atendernos, abogado del Instituto de Defensa Legal. Muy gentil, Carlos. Muy buenos días. Gracias, Nicolás. Y nos vamos al Congreso, donde está Eric Carrado. Moisés Mamani está por ahí. Adelante, por favor.
Gracias. Información en vivo desde el Congreso de la República. Declaraciones del congresista Moisés Mamani de Fuerza Popular. Se pronuncia sobre esta suspensión a Kenji Fujimori. Guillermo Bocángel y bienvenido Ramírez. Tampoco he tenido más de un mes, 2 meses los videos que he grabado. Ha sido prácticamente el día lunes y el día martes ha sido una conferencia de prensa. Bueno, los congresistas que han sido suspendidos lo acusan de varias cosas, de agente provocador, de ser alguien que tiene antecedentes judiciales también involucrados en muchas cosas. Esto para que la población tenga conocimiento. Yo tenía una emisión de lavado de activos del 2016. Entonces, si esto me hubiera asustado, simplemente no se acaba, ¿no? Yo siempre he tenido investigaciones, no solamente por lavado de activos, hay muchas investigaciones. No tengo miedo. Se tiene que investigar, que me investiguen. Pero no se cumplió su objetivo entonces, congresista. Retomo la primera pregunta. ¿Se cumplió su objetivo entonces el día de ayer? Lo que sea tiene que hacer ver a la población cómo estaban negociando o estaban comprando votos. Se ha demostrado. En todo caso, correcto, pero por eso la pregunta era directa. ¿Usted está satisfecho? ¿Cumplió el objetivo usted en su grabación? Simplemente cumplí con los electores que me han elegido y he demostrado nada más. ¿Se hizo justicia ayer para usted? Lamentablemente, cada uno sabe sus ¿Pero qué opina? Pero usted, ¿qué es lo que piensa? ¿Es justo el castigo para Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel que me dio Ramírez? Bueno, con mucho dolor diría justo, ¿no? ¿O merecían la destitución? Desafuera. Bueno, quizás se hubieran alcanzado con el voto que hubieran desafuera, pero lamentablemente no se alcanzó. ¿Qué es lo que le dijeron en su bancada luego de terminada la votación? Bueno, había muchas incomodidades en la bancada, pero no quisieran mencionar nombres. Había mucha incomodidad. ¿Incomodidad por qué? Si la bancada estaba de acuerdo posiblemente hubo amigos que quizás que me estaban respaldando, ¿no? Pero... O sea, esos amigos de Kenji que usted menciona votaron a favor de la suspensión. Bueno, esa es la decisión de la bancada. Pues. ¿Qué le dijo la bancada? La posición de la bancada, como el día de ayer han visto ustedes, yo me regí solamente... Es decir, cada congresista tuvo como tal. Bien, han sido declaraciones entonces del congresista Moisés Mamani de Fuerza Popular. Informó Erika Rado para Exitosa. Muchas gracias, Erika. Y es un día que puede ser importante en muchos sentidos, porque no solamente hemos recibido la noticia anoche de la suspensión de Kenji Fujimori, Bocángel y bienvenido Ramírez, congresistas de Fuerza Popular, sino que se tiene que enfrentar en las próximas horas el tema de del desafuero de Kenji Fujimori, y esto en el contexto de una decisión que tiene que tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde lo que ocurrió en el Congreso con respecto a la votación por la vacancia o no de Pedro Pablo Kuczynski tiene importancia. ¿Por qué? Porque están decidiendo sobre si el indulto rompe los compromisos que el Estado peruano había adquirido con respecto a la justicia en relación a una serie de casos en los que Alberto Fujimori estaba involucrado. Entonces, si la información que llega a la Corte es que el otorgamiento del indulto humanitario, de humanitario tenía poco y era más bien una transacción política para sostener en el gobierno a Pedro Pablo Kuczynski, es decir, no fue un acto de humanidad para ayudar a un hombre enfermo, sino fue una transacción, eso puede ser un elemento adicional en contra de Alberto Fujimori, y es altamente probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva reclamándole al Estado peruano anular este indulto humanitario ordenado por Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, lo vamos a saber probablemente en unas horas, porque ya la discusión se acabó. Se supone que el texto estaba terminado el viernes de la semana pasada y simplemente requería una revisión final por los firmantes, cosa que ya debe haber ocurrido en las últimas 72 horas. O sea que está contra el reloj la noticia. Ahora nos vamos con nuestra secuencia Los Exitosos de Exitosa. Presentamos Los Exitosos de Exitosa. Antes de presentar nuestra secuencia, otra información de último minuto. Ha trascendido que Carlos Oliva sería el nuevo ministro de Economía y Finanzas. Vamos a tratar de confirmar en los próximos minutos esta
información, no solamente si es cierta, sino qué implicancias podría tener. Está con nosotros el señor Luis Narváez, él es gerente de Baby Modas, bienvenido. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Comencemos, a mí me encanta comenzar estas historias por el final, ¿no es cierto? Y el final es que tienes, ¿cuántas? ¿20 tiendas? Tenemos 22 tiendas a nivel nacional en Perú. Vamos a aperturar la 4ª tienda en Bolivia. En Bolivia. Estamos a punto de aperturar en La Paz y en Santa Cruz. Vamos a tener con ello 4 tiendas en Bolivia y estamos al próximo mes de julio ingresando a Costa Rica, a San José. O sea, te estás internacionalizando. O sea, tú lo que vendes, ¿qué es exactamente? Es una tienda de ropa y artículos para bebés, ¿no es cierto? Sí, nosotros empezamos comercializando prendas de bebés de 0 a 3 años en el Emporio Gamarra. Llevamos 20 años de experiencia y el día de hoy no solamente vendemos la franquicia, vendemos el producto. Nosotros tenemos todo un área de producción, desde el área de diseño hasta el producto terminado. Es decir, tú comenzaste, digamos, vendiendo. ¿Qué cosa era lo que tenías en Gamarra? ¿Un puesto? Gamarra, Baby Modas empieza en 1 metro cuadrado frente al Parque Canepa. 1 metro cuadrado. Sí, lo empieza mi esposa, muy joven ella. Y el año 2007 decidimos ampliarnos a provincia porque la economía fue creciendo. Ya, pero ahí ¿qué hacían? Ahí vendían productos que fabricaban otros, digamos. Sí, así es. Se vio una necesidad. Las mamás no podían entrar a las galerías y fuimos la primera marca en tener una tienda puerta a calle. Entonces, nosotros fuimos la en el mismo Gamarra. Frente al Parque Canepa, hasta el día de hoy tenemos esa tienda, ya 20 años. Y bueno, ese es el inicio de Baby Modas. Hoy por hoy una marca que ha atravesado fronteras y tenemos como, se puede decir, la bandera que llevamos, el algodón pima peruano. Ahora, esta aventura comienza por una iniciativa, tú dices, de tu esposa. Sí, así es. Porque muchas veces hay eso que, es decir, para ayudar a la economía familiar, la señora vende cosas, ¿no es cierto? O sea, en este caso vendía ropa para bebés. Sí, y terminó siendo un corporativo y el negocio familiar, ¿no? Increíble. Al día de hoy. Increíble. Ahora, ustedes me dicen, ya no solamente venden productos que fabrican terceros, sino que ustedes hacen los diseños, ustedes además han ampliado la línea de productos, ¿no? Nosotros vendemos todo lo que el bebé necesita desde que nace. Lo único que no fabricamos son cunas. Después, todo lo que un bebé necesita es lo que nosotros vendemos. Y como te vuelvo a repetir, la base es el algodón pima peruano y eso es lo que nos ha diferenciado en el mundo. Y hoy por hoy competimos con marcas internacionales. Claro, por la calidad del producto, ¿no? Pero ¿ustedes están fabricando o ustedes contratan a fabricantes con los diseños que ustedes elaboran? Nosotros fabricamos, tejemos nuestra tela, desde el tejido de tela, hacemos nuestros diseños, luego pasa al área de UDP, Unidad de Desarrollo de Producto. Una vez hecho la muestra, ya va a diferentes áreas como son corte, bordado, estampado, costura, acabados y bueno, tanto para el mercado interno como para el mercado extranjero. Qué cosa increíble. Y comenzaron en 1 metro cuadrado. Así es, en Gamarra. O sea, nosotros orgullosos de ser de Gamarra y dando un ejemplo que los provincianos, los emprendedores, las pymes de Gamarra podemos conquistar el mundo. Pero para ello pues tuvimos que formalizarnos. Esa es una de las características, ¿no? Al día de hoy nuestra empresa es 100% formalizada. Y bueno, con ¿Y cómo hicieron para dar el salto? Porque una de las principales dificultades que tienen los pequeños empresarios es que tienes un montón de ideas en la cabeza de cosas para hacer, para crecer, pero para eso necesitas plata. Entonces vas al banco y te estrellas pues con una pared, ¿no? ¿Cómo hicieron para ese proceso de crecimiento? El proceso de crecimiento de Baby Modas se basó especialmente en la confianza de los proveedores. O sea, el capital no nos dio el banco, el capital nos dieron los proveedores. En el primer inicio, proveedores de prendas, luego de materia prima. Y siempre lo cumplimos a los proveedores, siempre apostamos por ser responsables en ello. Ello nos permitió crecer, pero el salto lo dimos cuando decidimos formalizarnos. De 20 trabajadores, solamente 5 estaban en planilla. No se facturaba al 100%, comprenderás. Y decimos, no, esto tiene que cambiar. En el año 2008 fue un dolor muy fuerte, como empresas pequeñas en ese momento, informales, tributar al 100%, pagar todos los beneficios de un trabajador fue complicado. Pero lo decidimos y bueno, después de más o menos 10 años,
que vamos a cumplir este año, ahí están los resultados. Y siempre miramos al mundo como competencia, no al mercado interno. Eso es una cosa tan importante en todos los sentidos. Yo discutía con amigos, compañeros, periodistas sobre ese tema. De que tenemos que aprender mucho de la experiencia de ustedes, de la gente emprendedora, de mucha gente que viene en Gamarra, en pensar en nuestro público, digamos, en nuestro caso, el mundo, ¿no? Claro, o sea, ¿por qué los chilenos, los colombianos, los argentinos están haciendo, y ni hablar de los mexicanos, productos para el mundo? ¿No es cierto? Y nosotros no. Estoy hablando de los productores de televisión, ¿no? De ficción, de periodismo, ¿no? Yo creo que si nos formalizamos y pensamos en grande y trabajamos desde pequeños como empresa grande, los objetivos son alcanzables, Nicolás. Te cuento, yo tengo un MBA en ESAN y cuando yo estudiaba el MBA, yo estaba en Gamarra y tenía algunos compañeros que se burlaban de mí. Y me decían, gamarrino, ¿para qué te va a servir el MBA? Y mira, me hicieron una pregunta que ¿por qué fui a ESAN? Yo les dije que porque quería contratar a algunos de ellos. Y un asesor principal, profesor de ESAN, que le mando saludos, Carlito Villajuana, es el que nos ayudó a dar el salto en tema de las franquicias. Entonces, lo que yo siempre recomiendo, el empresario tiene, o el emprendedor tiene mucha potencialidad, pero se limita a ser capacitado, a ser asesorado. Entonces eso también nos caracterizó a nosotros de tener la mente abierta y mirar al mundo como un actor principal. Nosotros, nuestro objetivo es que en 5 años lleguemos a Estados Unidos. Vamos ya 2 años en este proyecto. Estamos entrando a Chile, ahorita a Colombia. Estamos con negociaciones con Ecuador. Ya la marca, ya se firmó el ingreso de la marca a Costa Rica. Y queremos ingresar el próximo año a México, con un mercado mucho más grande. Y por ahí tenemos pensado, y sé que lo vamos a lograr, meternos al mercado americano, que es, se puede decir, el consumidor número 1 en el target que manejamos, que es de bebés y de niños, ¿no? Claro, con tu diferencial. Que es el algodón Pima. Que es el algodón Pima peruano. Mira, yo voy a cualquier país y voy con mi algodón. Y eso es lo que yo puedo competir con las demás marcas. El peruano no sabe. En eso no te gana. No, el peruano no somos conscientes de la calidad de producto que tenemos. O sea, no somos conscientes. Imagínate, Lacoste, la polería Lacoste al 100% que se vende en el mundo es fabricado en Perú. Entonces, esa es mi carta de presentación. Yo voy y como tú puedes ver los productos que sacamos de diferentes modelos. No, claro. La calidad. Ese es el algodón, ¿no? Entonces, imagínate un cliente americano, europeo, latino. Ahora, hay un tema con la experiencia ¿te acuerdas esa vez que se mandó un primer container a Estados Unidos y de ahí hubo un problema, ¿no? de Gamarra porque hubo devoluciones con el problema de las tallas. O sea, tú tienes toda una experiencia acumulada, ¿no es cierto? Tienes calidad de productos, pero tienes que tener, o sostener unos estándares de competitividad internacional que tiene que ver con los acabados, con la rigurosidad, por ejemplo, en temas como las tallas y digamos, en la calidad completa de tu producto, ¿no? Claro. Ese es de repente algo que debemos mejorar los peruanos. Cuando yo empecé la entrevista dije que nosotros apostamos por el algodón y por la calidad. O sea, la calidad lo vamos mejorando día a día y no es negociable en ninguna área o en ninguna parte del proceso. O sea, metemos la mano de obra de mejor calidad, el acabado, la materia prima de mejor calidad. No lo negociamos. Eso no está negociado. Si tenemos que sale un producto un poco caro, pues igual. Porque sabemos que la materia prima, que es el algodón Pima, es nuestro representante. Pero porque eso me decía alguien el otro día. Los chinos te venden barato, pero malo. Así es. Nosotros, la marca Perú tiene que ser el producto de la mejor calidad. Si es peruano, es bueno. De eso no te debe caber duda, pero eso depende de que no fallemos con ese lema, ¿no? Sí, con cumplir ese compromiso. En ese lado nosotros, nuestros estándares, te cuento, el año pasado tuvimos 2 camisas que despintaron en un material. No sé cómo pasó el tema, pero pasó. Mandé recoger esas camisas a nivel nacional y a nivel internacional. Ya no te digo cuánto perdí. Pero ese es parte del negocio y parte de la marca. Claro, porque si ese producto vuelve a fallar, tu imagen, tu marca, todo se viene abajo, ¿no? Así es. Pierdes la confianza del... Así es. Y te cuento, de repente, Babymoa se ha ido integrando. Nosotros empezamos vendiendo prendas de bebés en Gamarra, pero hoy por hoy nosotros producimos todo.
producimos bolsos, tenemos un área de producción de bolsos. Y el taller que lo producimos, que es nuestro, lo realiza un emprendedor en Collique, con estándares nuestros, con materia prima nuestra. Ellos ponen la mano de obra. Ellos trabajan para nosotros. Es un taller exclusivo. Nosotros hasta hace 3 años teníamos cerca de 50 costureros. Y decidí que esto era cosa de locos. Dije, no. Al mejor costurero, que es Samuel, que me debe estar escuchando, le dije, trabajas hasta tal mes, hasta octubre del 2015. Y le dije, estás despedido. Y él se asustó. Y el día de hoy, para hacerte resumen, él es uno de mis proveedores en servicio de costura. Hice de mis costureros ahora empresarios. Tengo 25 talleres en todo Lima. En Villa María del Triunfo, en Villa Salvador, en Puente Piedra, en Caraballo, en Ancón, en Cerro Camote. Gente que ha trabajado conmigo, que nunca fue empresaria y que hoy por hoy son empresarios y le dedican un mejor nivel de vida a su... Y que le ponen más ganas y más punche porque pasan a ser como socios tuyos, ¿no? Hace un año decidimos hacer zapatos y decidimos en dónde le podemos hacer los zapatos. Y el día de hoy tenemos la fábrica instalada nuestra en Trujillo. Es donde hay que hacerlo, donde saben hacer los zapatos. Donde saben hacer los zapatos y está en una zona... Es la zona de zapatos que es el Porvenir y Florencia de Mora y La Esperanza. Nosotros estamos en Florencia de Mora, en Trujillo. Entonces nos hemos integrado en todas las áreas del negocio para Baby Modas y así ofrecer o tener una oferta para el mundo. Porque la tienda vende todo. Escúchame, yo creo que se puede dar, no sé. Yo creo que tienes tanto que compartir. O sea, no solo para que la gente sepa que Baby Moda tiene 22 tiendas en Lima y que están por todos lados, ¿no? Sino ese mensaje tuyo y esa experiencia tuya que yo creo que es tan importante ahora sobre todo para los jóvenes emprendedores, para la gente que está tratando de crecer y que está enfrentando dificultades, ¿no? La lección que tú le estás dando con lo que nos cuentas es excepcional. La lección, Nicolás, creo que todos lo hemos vivido, es nunca dejamos de creer en nosotros mismos y en nuestro producto. Te conté la experiencia de San. Y siempre apostamos y siempre a todos lados donde yo iba llevaba una bolsa de Baby Modas. A cualquier reunión. Hasta se incomodaban la gente, ¿no? Me faltó llevar nada más de repente a un funeral, pero a todos lados llevaba mis bolsas de Baby Modas porque creía en mi producto. O sea, creo que es el mejor hijo que tengo y tengo que creer siempre y a donde voy, siempre voy con la marca. Bueno, yo te felicito, Lucho, por lo que están haciendo y más allá del éxito, no solo por el éxito empresarial, sino por el mensaje absolutamente positivo que estás dando sobre cómo se deben hacer las cosas, ¿no? O sea, yo creo que nosotros tenemos, o sea, Paolo Guerrero es nuestro héroe, ¿no es cierto?, futbolístico, por que hace honor a su apellido. Yo creo que el país está lleno de héroes como Paolo Guerrero, como tú, que están haciendo cosas, que tienen historias que tienen que ser contadas, ¿no?, conocidas e imitadas, ¿no? Gracias, porque eres un ejemplo para los jóvenes emprendedores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Ha sido Luis Narváez de Baby Modas que ha estado con nosotros. Terminamos por hoy con nuestra secuencia Los Exitosos de Exitosa. Hemos presentado Los Exitosos de Exitosa. Vamos a la pausa, regresamos con más. Es un día donde están ocurriendo cosas. Nuevo fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. Todo indica que tenemos también nuevo ministro de Economía. No se debe confirmar en los próximos minutos, pero ya diferentes medios. Juramenta a las 4, nos dice nuestra productora, el señor Carlos Olivos, que es un docente, es un profesor de la Universidad del Pacífico, por lo que entiendo. Pero vamos a conocer más sobre él más adelante. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Volvemos. Recuerden que Diario Exitosa se renueva con un lenguaje claro, directo y objetivo. Reclama gratis todos los días con tu Diario Exitosa los mejores cards coleccionables de los ídolos de la bicolor. Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol. Y esta es una mención de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de aptitud se realizará el día 10 de junio.
Para informes o inscripciones puedes llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Estamos en la línea con el doctor Miguel Pérez, abogado de Guillermo Bocángel, congresista que fue suspendido el día de ayer. Doctor Pérez, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la llamada. Ustedes han objetado la votación realizada el día de ayer. Explíquenos exactamente por qué y qué van a hacer. Bueno, hay muchos niveles de reacción que se va a tener respecto de este tema. Y el primero, obviamente, que compete a la defensa es el de primero una garantía constitucional, como en este caso es el amparo, a fin de anular los efectos de esta votación, que además de por sí y bajo lógicas de pleno derecho es una votación nula, ¿no? Por varios motivos. El primero es el hecho de la vulneración absoluta del artículo 100 de la Constitución, que dice claramente que, y además del reglamento, el artículo 89 del reglamento, que dice claramente que a efectos de una votación, tanto en términos de habilitación de causa penal al Ministerio Público y a su vez también de lo que significa la destitución, no votan la comisión permanente. No habla la Constitución ni el reglamento de si votan los que antes no votaron o de si votan los que antes inasistieron a la comisión permanente, porque la comisión permanente en este sentido forma parte de una suerte de cuerpo colegiado. Y todos los que pertenecen a ese cuerpo colegiado están inhabilitados para votar en la sesión plenaria. Y en segundo lugar, si fuera el caso que ellos hubiesen establecido una lógica de permisión, ¿no? Lo cual incluso ya es inconstitucional, para efectos de que estas personas que no votaron en la comisión permanente puedan votar en el pleno del Congreso, el universo sobre el cual establecer la base de lo que significa una aprobación de un acuerdo se incrementa, ya no de 100, sino de 115, de 109 o de 112. En el caso del supuesto de ayer, lo que se hizo fue dos vulneraciones absolutas, dos violaciones groseras de la Constitución y el reglamento. Primero, no se descontaron los 30 miembros de la comisión permanente, y segundo, se habilitó a 9 o 12 personas más a efectos de que votaran en el pleno, con lo cual el número de congresistas habilitados para votar el día de ayer fueron de 109 o 112, no recuerdo exactamente los números, y de tal forma que el 50% más uno significaría en todo caso el 50% más uno de ese universo de votantes, es decir, de 109 o 112. Y a su vez también los 2/3 de lo que significaría el asunto de la destitución. Es decir, que con los 58 votos de ayer, porque tiene lógica lo que usted dice, no alcanzaría. Es decir, se supone que se tiene lo que establece la norma es que los miembros de la comisión permanente no votan, ¿no es cierto? Ayer no votan, y además también hay un tema también en trampa que han sacado esta gente, ¿no? Que es, una cosa es el 50% más uno de los asistentes a votar, y otra cosa es el 50% más uno del número legal de congresistas. El reglamento y el Congreso habla del Congreso en general, en términos latos, en términos genéricos. Y esa forma de establecer los quórum son quórum legales, no habla de asistentes. Es decir, ellos podrían decir, oye, habían 109 o 112, ¿no? Y por tanto el 50% más uno podría ser esta cantidad en función a esos asistentes, ¿no? Lo que ocurre es que a efectos del 50% más uno o los 2/3 son números legales que están en función al universo de votantes que están legitimados a los efectos tanto de la remisión de causa penal al Poder Judicial con suspensión, como también el tema de la destitución. Y hay un tema mucho más grosero todavía, que además lo he colgado en mi Face hace unos minutos. El señor Segura, que además integra la comisión permanente, en la comisión permanente votó y fue habilitado para que también votara en el pleno del Congreso el día de ayer. Entonces, esa votación de por sí es nula, de tal manera que la suspensión a la que finalmente han llegado, tanto con Bocángel como con los demás congresistas, es también una suspensión nula. No es casual que ahorita se estén reuniendo en la Junta de Portavoces desde hace ya por lo menos 1 hora y media para discutir cómo es que van a arreglar este asunto. Y lo más propio sería, una, que anulen los votos habilitados de manera ilegal, o dos, que vuelvan a votar.
Que, ¿no? sería, Entonces, pero, que sería lo razonable volver a votar. Ahora, el problema, hombre, claro que el sí, problema, doctor Pérez, es que esto está totalmente perturbado por un asunto que no tiene que ver directamente con la investigación o con los cargos que se puedan formular contra estos 3 congresistas. Tiene que ver con la elección de la Junta Directiva del Congreso. Así es. Mire, como defensor del señor Bocángel le digo una cosa. Yo no tengo ningún temor ni ningún reparo en que se investigue y se lleve a Fiscalía y al Poder Judicial estos hechos. Porque tenemos clara convicción de que aquí no hay base penal para acusarlos o sentenciarlos. Aquí lo que ha habido es un tema de negociación política que puede gustar a unos o no puede gustar a otros. Y puede, en el caso de Bocángel por lo menos, haber una restricción en función a los hechos globales que se suscitaron. Hay que entender en ese sentido que Bocángel es responsable de lo que él ha dicho, Kenji es responsable de lo que él ha dicho, y Bienvenido es responsable de lo que él ha dicho. O sea, aquí hay situaciones individuales para cada uno. Y en el caso de Bocángel, no tenemos ningún problema que se investiguen estos hechos. Pero lo que sí tenemos reparos legales es en función a cómo se arriban a estas investigaciones y cómo además también se habilitan el tema de la suspensión. Ahora, y hay un dato, Nicolás, si me permites, un dato, Nicolás, que hay que tener en cuenta. Lo que diga el Congreso con una acusación de esta naturaleza limita la función de la Fiscalía. Es decir, lo que diga el Congreso ahorita obliga a la Fiscalía a denunciar estos hechos. Ni más ni menos. Lo cual obviamente va a perturbar de alguna manera la investigación, porque la investigación ahora mismo está teniendo unos ribetes mucho más complejos. La investigación de la Fiscalía está teniendo también, por ejemplo, declaraciones del mismo Mamani, del mismo Figueroa, del mismo Ticlia. Y en el caso del Congreso, ellos fueron excluidos absolutamente de cualquier tipo de sospecha. De tal manera que si se llega a aprobar o a legitimar esto que ha ocurrido, simple y llanamente, todo lo que se ha trabajado en función al tema de la Fiscalía caería en saco roto, ¿no? Y obviamente probablemente también otro de los objetivos de la bancada de Fuerza Popular, que lo que se está haciendo en la Fiscalía finalmente termina en una suerte de sustracción de materia y no se avance en absoluto en conocer la verdad de todos los hechos que se han suscitado con respecto, ¿no? Con respecto a la otra votación que ha quedado pendiente, que es la votación del desafuero. Ajá. Es decir, ¿se va a reproducir exactamente la misma situación? ¿O no? Lo que está pendiente es la destitución, la infracción constitucional por destitución. Claro. ¿No? La destitución por infracción constitucional. El desafuero lo único que hace es habilitar a la Fiscalía y al Poder Judicial a que lo investiguen, porque estos señores son funcionarios aforados. Claro, entonces ya, tiene usted razón, doctor. Es decir, el problema es que se va a repetir exactamente la misma discusión sobre quiénes votan, cómo se cuentan los quórums, o sea, es inconcebible que estemos en esta situación, ¿no? Mire, usted sabe que yo soy abogado del señor Fujimori, y una de las condiciones que yo puse al señor Fujimori para yo asumir su defensa fue no discutir en absoluto los términos de sus condenas anteriores, sino asumir su defensa a partir de ahora y en función al tema del indulto y otras situaciones de orden personal que él tiene y tendrá en función a la edad que tiene también. Es decir, es condenable todo lo que ocurrió en los 90. Y lo que nos está pasando ahora con este tema del Congreso que maneja Fuerza Popular nos trae a la memoria lo peor de los 90 y lo peor de la dictadura que en los 90 ocurrió con todas las maniobras políticas y todas las interpretaciones auténticas que en su momento se dieron. Es vergonzoso en verdad lo que ha ocurrido el día de ayer. Ahora, ¿qué va a pasar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Pérez? Porque se supone que el texto está terminado, que simplemente estaba en una revisión final de los firmantes, pero que es una cuestión incluso de horas que se conozca la resolución de la Corte sobre el tema de Alberto Fujimori y el indulto. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta resolución? Bueno, lo que es previsible de un punto de vista legal es que la Corte Interamericana no vaya directamente a resolver ninguna anulación del indulto. Y lo que es previsible también es que la Corte Interamericana inste al Estado peruano a que viabilice y facilite los medios institucionales al caso de verificar si estamos ante un indulto fraudulento o no, que es la denuncia o en todo caso que fue los hechos puestos en evidencia a partir de la maniobra de Fuerza Popular bajo presidencia de su propia hija, lo cual es sumamente contradictorio e incluso hasta anecdótico, ¿no? Pero lo que sí es cierto, por lo menos desde mi perspectiva de abogado, es que no debiera ocurrir una anulación directa del indulto, pero sí por lo menos verificar si este indulto, aun cuando pudiera haberse dado a partir de negociaciones políticas, que es lo que ha puesto en evidencia, o por lo menos denunciado la bancada de Fuerza Popular,
tiene o no una base fáctica real, es decir, la enfermedad del señor Fujimori. Si estamos ante una persona que no está enferma y que no merecía por condición de su salud un indulto de esta naturaleza, o si estamos ante una persona que está muy bien de salud y que obviamente todo lo que ha ocurrido es en función simplemente de un mero acuerdo político, ¿no? Que es un poco lo que está denunciando o ha denunciado la otra parte y lo que al parecer también Fuerza Popular estaba secundando, ¿no? Con todo esto. De tal forma que si hay algo en términos de gravamen para el señor Fujimori, lo curioso y el dato histórico contradictorio en este caso, la responsable será su propia hija, ¿no? Así es. Ahora, usted dice que digamos, en el proceso que se ha planteado con respecto a este tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que se está cuestionando es, bueno, lo que para nosotros como periodistas, como espectadores puede resultar más o menos obvio, que hubo una transacción, ¿no es cierto?, de que se cambiaron votos por el indulto, o sea, se cambió la vacancia por el indulto. Pero ¿qué otro argumento más hay? Es decir, si el otorgamiento del indulto viola los compromisos asumidos por el Estado peruano con respecto al otorgar justicia en relación a casos en los que estaba comprometido Alberto Fujimori. Vamos a ver, los compromisos del Estado peruano en relación al tema de la Cantuta y Barrios Altos era llevar a proceso y eventualmente condenar a las personas que habían sido imputadas bajo responsabilidad de estos hechos enjuiciados en su momento como lesivos de lesa humanidad, ¿no? Y el Estado peruano en ese momento efectivamente los llevó a proceso, los investigó, los enjuició y eventualmente también los condenó. De tal forma que al entendimiento de la defensa en ese momento lo que se dijo era que el Estado peruano había cumplido su compromiso. Ahora, el tema del tracto en términos de cumplimiento, es decir, lo que ocurrió luego de la condena y en términos de cumplimiento de condena, está sujeto a otras consideraciones. Y una de las consideraciones era que el señor Fujimori cumpliera su pena sin que pusiera en peligro su vida. Y como estaba poniéndose en peligro su vida a partir de su enfermedad, obviamente había que revisar la ejecución de la pena, de tal manera que fue objeto de un indulto. Que ese indulto haya sido o haya sido contaminado de alguna manera con cuestiones políticas, como en su momento ocurrió con el tema de la vacancia, o como en su momento ocurrió con el tema también del aparente acuerdo, ¿no?, que es lo que ha puesto en evidencia Fuerza Popular, o por lo menos denunciado, pues es un tema también que tendrá que ser evaluado en función a si la base fáctica, es decir, la salud del señor Fujimori, era en verdad real o era en realidad simplemente una suerte de engaño, ¿no?, a efectos de conseguir ese indulto, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, en particular. Sin embargo, y sobre todo conociendo, digamos, las preferencias políticas, ¿no?, que se ha criticado incluso en determinados momentos de los miembros de la Corte Interamericana, no está descartada la posibilidad de que la Corte, ¿qué puede hacer? ¿Ordenarle al Estado peruano que deje sin efecto el indulto? ¿Eso puede ocurrir? No, entiendo que no, porque como le digo, ellos tendrían, para hacer eso, ellos tendrían que haber actuado en vía de un procedimiento autónomo. Hay varios tipos de procedimientos en la Corte Interamericana, y en este caso en particular, el procedimiento que se instó fue un procedimiento de supervisión de sentencia o de supervisión de cumplimiento. Si ellos querían llegar a una conclusión o a una resolución como la que usted menciona, debieron haber instado un procedimiento de conocimiento a efectos de establecer y determinar que este indulto era fraudulento y que por tanto, actuadas las pruebas que sean, por ejemplo, evaluar los informes periciales, los informes médicos, tomarse caso de declaración a las personas que pudieran haberse involucrado en el caso, determinar ellos que este indulto en verdad era fraudulento, ¿no? Y que obviamente vulneraba ciertos derechos y tal de las víctimas en función al tema que estaba bajo procedimiento. Pero en este caso se optó por un procedimiento de supervisión de sentencia y justamente el ámbito de resolución de la Corte es mucho más restringido que en el otro ámbito al que le menciono. No es casual, Nicolás, que en el mes de marzo, una vez que se suscitó la audiencia en febrero en Costa Rica, se llevó a cabo también unas audiencias en Bogotá para justamente verificar este tema del indulto en particular. Y probablemente a partir de estas audiencias en Bogotá se instara un procedimiento de conocimiento en la medida que lo que significaba el tema de la supervisión de cumplimiento de sentencia no le resultara como probablemente ellos querían que resultase, ¿no? Y por eso es que, más o menos dentro de mi perspectiva de la defensa, creo yo, esto es lo que puede ocurrir
a los efectos del indulto. Pero en todo caso, ¿no? Como digo, cualquier posición siempre va a estar sujeta a lo que se emita la sentencia, porque la sentencia siempre ha hecho lo que ha querido. La Corte Interamericana ha dado avances, ha dado retrocesos, y probablemente, pues sí, como dice usted, la mecánica de las resoluciones está dada en función probablemente por sus ideologías o sus proximidades ideológicas, lo cual podría significar eventualmente también que diga lo que usted dice, ¿no? Muchas gracias al doctor Miguel Pérez. Muy bien, gentil por atendernos, y vamos a estar, probablemente usted tenga que hablar con Exitosa más veces a lo largo del día de hoy. Si es que ocurre lo que se espera. Muy amable. Muy gentil por atendernos. ¿Vamos con redes sociales o vamos tras la pausa con redes? Que decida nuestra productora. Tras la pausa vamos a tener a Judy Rodríguez hablando de lo que dice la gente en las redes sociales, pero también vamos a presentarles el reel. Tenemos el reel, ¿no es cierto?, de la película Utopía, y van a estar en nuestros estudios Marisa Minetti y Cuculín Morante, actrices de esta película que recuerda esta tragedia que ocurrió hace ya 16 años y que enlutó a 29 familias. Volvemos, esto es Exitosa. Tenemos nuevo fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri. Tenemos nuevo ministro de Economía que juramentará a las 4 de la tarde, Carlos Oliva. Tenemos 3 congresistas suspendidos, aunque sus abogados, como lo ha anunciado hace unos minutos el doctor Pérez, abogado del señor Bocángel, van a presentar un amparo para que deje sin efecto la decisión del Congreso del día de ayer por no haber cumplido, según la versión de ellos, con los procedimientos mínimos que ordena la Constitución, la ley y los reglamentos del Congreso. Tenemos días agitados y es altamente probable que en las próximas horas se conozca la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la solicitud de anulación o de pronunciamiento de la Corte sobre el otorgamiento del indulto humanitario a Alberto Fujimori. Tenemos un día de esos especiales. Ayer, pero antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Ingeniería de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales. Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. Examen de aptitud el próximo 10 de junio. Para informes o inscripciones, anota el siguiente número: 275-0500. 275-0500. Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Les decía que ayer Kenji Fujimori ha dicho que su carrera política no está terminada. Ayer está pensando ser candidato del año 2021. Entonces, Judy va a tener que escoger entre Kenji y Keiko. A ver por cuál de los dos vas a... ¿Que no tengo otra opción, Nicolás? Por supuesto que sí, pero es lo que algunos quisieran. Que la política peruana se resuma a eso, pero... La política... La gente Sí, perdón. Nicolás, la política no puede resumirse en un apellido, por favor. No puede, definitivamente. Has hablado con sabiduría. Vamos a revisar. ¿Qué dice la gente en las redes sobre esto? Cuéntame. Muy bien. A ver, ¿votarían o no nuestros seguidores en las redes sociales? Dani, por favor, si puedo ver también en las pantallas. Y ya están los tweets de nuestros seguidores. Sixto nos dice: de ninguna manera y bajo ningún aspecto votaría por el mencionado señor. Con mucho respeto nos habla Sixto en las redes sociales. Carmen Angulo opina: no sé si votaría por él, pero algo que rescato de él es el amor que tiene por su padre y porque hizo lo indecible, dice, por lograr la liberación de su papá. Algo muy contrario a Ollanta, quien dejó que su hermano continuara en la cárcel. Si amas realmente a tu familia, siempre tratas de protegerlos, dice Carmen Angulo. Raúl Vergara opina: dice, soy honesto, pero por más amor que le tenga a su padre, hizo canje por debajo de la mesa. Y eso no es honestidad, no votaría por él, nos dice Raúl Vergara. Por otro lado, Juan Valverde opina: no, creo que Kenji vive aún en una burbuja de inmadurez política y personal. Cree que su papá le va a ayudar a resolver siempre todos sus problemas.
Por otro lado, ¿qué nos dice Fernando II? No, debería afrontar los delitos que se le imputa por el negociado que tuvo por el indulto al dictador. Y finalmente, ¿qué nos dice Ángel? Jaja, votar no dice con BV, pero sí votar con B. Muy bien, el juego de palabras que nos dice nuestro seguidor en las redes sociales, Nicolás. Con B de burro, como decían. No lo quería decir. Yo con B nomás. Bueno, muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Muchas gracias. Vamos a regresar al Congreso a ver qué está pasando, señora Magariño. Tenemos contacto. Reitero la información. Hubo unas idas y venidas con respecto a lo que debería pasar en el Congreso, en la Fiscalía de la Nación, sobre si debía reelegirse, cosa que era una potestad, que finalmente desechó Pablo Sánchez, que no quiso ir a la votación. Entiendo que no quiso hacerlo porque la suerte a favor de Pedro Chávarri, que tenía el respaldo de la mayoría de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos, estaba clara. La gran interrogante que tenemos es qué cambios se van a producir, y yo creo que lo que todos esperamos es que, y no estoy hablando de protagonismo, es decir, cuando el fiscal Rafael Vela, que es el fiscal de lavado de activos, sale en los medios, discute, confronta, interviene en la lucha por hacer su trabajo, porque el país le ha encargado y tiene la responsabilidad de luchar contra el lavado de activos y en esa medida también contra la corrupción, está obligado a hacerlo, y es lo que tendría que pasar con el doctor Hamilton Castro, que ha brillado por su silencio, ¿no? Entonces, hay una sensación como de insatisfacción con respecto a lo que ha sido, sobre todo, la lucha anticorrupción, los procedimientos que se han usado, la vinculación con el país. No sé, hay una sensación, insisto, de insatisfacción ahí, que ojalá el fiscal el nuevo fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, pueda resolver. Nos vamos al Congreso. Está Erika Rado ahí. Adelante, por favor, Erika. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Información en vivo desde el Congreso de la República. Aquí hay que indicar que pues ya ha culminado junta de portavoces. Inicialmente se tenía planeado que esta comenzara alrededor de las 8:30 de la mañana. Sin embargo, pues al final terminó realizándose a las 10 de la mañana. Esto hizo también que se reprogramara el pleno del Parlamento para las 11. Sin embargo, siendo 11:41, hay que indicar que tampoco hay la presencia de los parlamentarios correspondientes para poder dar inicio al pleno del Congreso. También, Nicolás, pues está conocer si en esta sesión de pleno se va a ver o no el tema pues de la inhabilitación para los parlamentarios Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel. Y bienvenido, Ramírez. Vamos a conversar con algún parlamentario. Congresista, estamos en vivo para Radio Exitosa, por favor. Bueno, hemos tratado de ver una rectificación de la votación del día de ayer. No, se va a votar. Nicolás, vamos a escuchar entonces declaraciones del parlamentario Edmundo del Águila de Acción Popular, precisamente sobre el tema de la Junta de Portavoces. La mesa permanente, que son 30, de hasta los 100 personas, no, con una mayoría simple para el caso de sanción dentro de la infracción penal, que son 51, y para la vacancia dentro del orden constitucional de los 2 tercios, que son 66 o 67. Sí, ahora mismo, sí. Todos los 3 casos. Los 3 casos. Sí, desde el punto de vista. Yo creo que en 1 hora de esto todo listo. Erika. Hay consenso en todas las bancadas, efectivamente. Acabamos de salir a la reunión y hay consenso en todas las bancadas. Sí, así es, efectivamente. Fíjese, no es bueno ahora tratar de hablar de errores, no, lo importante es mirar, creo yo, hacia adelante. Si ha habido un error, en todo caso lo estamos rectificando el día de hoy. Y bueno, yo creo que eso es lo que espera la ciudadanía. ¿Pueden volver a votar? Ya, sí, se puede y lo vamos a hacer. Claro. Sobre el universo de 100 congresistas. Claro, se va a tener que corregir el cálculo de la votación. Está con nosotros Marisa Minetti. Bienvenida, Marisa. Muchísimas gracias. Te hemos invitado para hablar sobre una película que puede convertirse en algo emblemático, ¿no? Porque es la película que se llama Utopía y que recuerda esta tragedia que ocurrió hace ya 16 años y que enlutó no solo a las 29 familias que perdieron alguno de sus hijos o hijas ahí, sino que nos conmovió a todos. A todo el Perú. Yo tuve oportunidad, justamente lo comparto, ¿no?
porque bueno, yo viví también esa generación, fui parte de esa generación. Incluso también perdió la vida un gran amigo mío. Estuve invitada también a la discoteca. El evento, que fue un evento a todo meter, ¿no? Exactamente, fue todo un gran lanzamiento. También estaba, recuerdo que había un perfume, habían animales también enjaulados. Fue todo una situación bastante particular, dramática. Y como tú dices, no solo dramática para los padres pobres, sino para todo el Perú incluso. Ahora, la película, ¿qué es lo que hace? ¿Cuenta lo que pasó esa noche? ¿Cuenta las historias de las familias? ¿Cuál es el ángulo? Todo parte a raíz también de un libro. La iniciativa está dada también por el periodista Gino Tazara, también actualmente director. Él es uno de los directores junto con Javier Vilela de Ruté. Y sí, va a haber todo un paralelismo también de aquella noche, de lo que sucedió aquella noche, y también de la vida, de la relación que existía entre las familias, los padres y los chicos, estos 29 víctimas, ¿no?, que perdieron las vidas. Ahora, ahí se incluye la historia de las relaciones que se hacen entre las familias, porque, digamos, una historia son los chicos y la tragedia, y la otra es la lucha porque haya justicia, ¿no es cierto? Exactamente. Y cómo de repente estas 29 familias terminan siendo parte como de una sola, ¿no? Exactamente. Y sobre todo lo complejo y lo más duro que es sostener en estos 16 años una situación que aún no ha tenido, digamos, un cierre. Todavía no termina, es ¿no? Justamente el 20 de junio de este año se cumplen 16 años de la tragedia, ¿no? Y nos incumbe a todos, ¿no? Entonces el mensaje, yo creo que no hay solo un mensaje, son varios los mensajes, ¿no? Ahora, lo increíble es esto de Asisolajov, ¿no?, que era el dueño de la discoteca, que tenía un nivel de responsabilidad, que fue parte del proceso y que tuvo un trato privilegiado por su amistad en ese momento con la esposa del presidente de la República, y simplemente hasta ahora no... ¿Cuál es su condición, no? Porque ustedes han tenido que revisar, es decir, no solo lo que fue tu experiencia, sino sí, el involucrarse en la película, tienen que... Particularmente, ¿no?, el grupo de actores no estamos involucrados específicamente en ese caso en particular. En mi caso, a mí me toca justamente representar a una de las madres que incluso es una de las primeras mamás que muere en todo este proceso. La señora Marcela de Valverde. Realmente a mí me tocó trabajar muy de la mano con el señor Roberto Valverde, quien quedó solo porque muere su hija en esta tragedia, y al poco tiempo su señora. Entonces imagínate, ¿no? Toda esta tragedia viene también de la mano unida con otras tragedias, ¿no? Esa procesión que se lleva por dentro, ¿no? La de perder un hijo, que debe ser terrible, debe ser terrible. En mi caso fue un periodo de indagación de casi un año con el señor Roberto, y un trabajo de mucha responsabilidad. Desde el momento en que a mí Gino me propone participar de la película, recordé automáticamente mi situación, aquel gran amigo que muere, yo que podría haber estado ahí también, y como actriz, sí, me sentí totalmente responsable, sobre todo por una situación tan delicada, ¿no? Es imposible no involucrarse. ¿Cuándo es el estreno? El estreno oficial es el día 27 de septiembre. Falta muy poquito. Y estamos justamente en todo el periodo de precomunicación de la... Ya el teaser también ya está en los cines, en todos los cines del Perú. No sé si has tenido oportunidad de verlo, pero sí, es bastante impactante. Y bueno, es una recopilación muy cortita de lo que se va a ver, ¿no? Yo creo que va a ser... Y va a ser muy controversial para las familias, pero yo creo que nos tiene que obligar a todos a reflexionar sobre lo que pasó y a no permitir que esta historia no termine de cerrarse. Por supuesto, porque además son situaciones que se van repitiendo, ¿no? Esto también se repite a nivel mundial. Justamente la vez pasada también compartíamos que también de manera paralela en la Argentina yo viví la situación de Cromañón, la discoteca esta de Cromañón, donde mueren más de 300 chicos, también por problemas de la señalización, la señaléctrica, las puertas cerradas. No se toma conciencia
aún, ¿no?, de esta situación. Yo te agradezco mucho, Marisa, por haber estado con nosotros y vamos a desde acá a hacer campaña porque la gente vaya a ver Claro Utopía, sí. y porque esto nos obliga, insisto, en reconocer que esta historia no ha terminado. No ha terminado. Esta historia no ha terminado y las víctimas y sus familias merecen que esta historia termine. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Erika Rado está en el Congreso, se va a volver a votar. Entonces, Erika, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, hace apenas instantes justo conversábamos con el parlamentario Edmundo del Águila. Él acaba de confirmar que en Junta de Portavoces se ha acordado realizar nuevamente hoy la votación en torno al caso de los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Hoy se va a volver a votar en esta sesión del Pleno que se va a realizar ya en unos minutos más. Hay que indicar que se va a ver también el tema de la inhabilitación, según lo que ha confirmado el parlamentario del Águila, y también el tema de desafuero y posiblemente una nueva suspensión. Vamos nosotros a estar atentos. Hay que indicarte también, Nicolás, que esta vez la votación se va a realizar solo en base a 100 parlamentarios. Es decir, los integrantes de la comisión permanente no van a poder realizar su voto en esta nueva sesión del Pleno del Congreso para ver el caso de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y pues Bienvenido Ramírez. Adelante contigo en estudios, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Bueno, ¿qué es lo que tenía que ocurrir, no? Está con nosotros Julio Rodríguez, abogado de Kenji Fujimori. Bienvenido, Julio. Gracias, Nicolás. Un placer estar contigo. Comencemos por esto que se acaba de anunciar. Es decir, hablamos hace unos minutos con el doctor Pérez, abogado del congresista Bocángel, y lo que él decía es que tal como estaban tomadas las cosas el día de ayer, iban a poner una acción de amparo y lo más probable es que esta fuera aceptada, ¿no? Porque, es decir, no hay manera de sostener que esto ha sido, digamos, formalmente lo correcto. No solo creo yo que es un tema formal, hasta de fondo es incorrecto. El procedimiento ha sido definitivamente irregular. Incluso esta suerte de tratar de volver a realizar la votación busca corregir lo que ayer era absolutamente imposible de generar una suspensión. Porque de los 115 congresistas, para obtener la mayoría que se requiere para suspensión, se requiere el 50+1. 115 implicaría que ellos tendrían que haber tenido 57.5 más 1, 58.5. Según información que yo he recibido de la Oficialía Mayor, siempre se redondea hacia arriba. Debían haber requerido 59. Y tenían 58 votos. Tenían 58 votos. Entonces, lo que está tratando es de recomponer para llegar a lo que ayer no llegaron. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que se va a aplicar hoy día? Porque lo que debe ocurrir es que los miembros de la comisión permanente, hayan o no votado, no participan en la votación. Es lo que dice, ¿no es cierto? Así es, y eso es lo que conversamos, ¿te acuerdas? En aquella oportunidad en donde yo te anticipé que eso es lo que iban a tratar de hacer y ayer lo hicieron. Entonces, festinar el trámite congresal tiene como un objetivo es a toda costa suspender, porque con la votación de ayer no podían suspender al congresista Fujimori. Ahora, pero hoy día, ¿en qué van a cambiar las cosas? Bueno, hoy día... Es decir, si se aplica que solo votan, o sea, si el quórum se calcula sobre ¿cuánto? ¿Sobre 100? Sobre 100 necesitan 51. Necesitan 51 para poder suspenderlo. Y la votación se ha hecho diferenciada como corresponde. La votación se hizo ayer porque esto pase al Ministerio Público para que sea investigado. Ahí hubo una votación que tuvo de 61 votos, el tema del congresista Fujimori, y la suspensión fue la que no alcanzó. En esta oportunidad tendrá que también separarse para que la votación sea individual y por cada uno de los requerimientos hechos, sin perjuicio de que, como tú habrás revisado el día de ayer, el informe que emite la subcomisión de acusaciones y que fue aprobada por la comisión permanente es un informe absolutamente endeble. O sea, infracción constitucional ahí no ha encontrado nadie. Y ahí se han vulnerado derechos fundamentales tan claros como el derecho a la prueba, a la motivación. Si tú revisas en la última página dicen cuáles son los artículos vulnerados por la Constitución, pero nunca explican en qué consiste esta vulneración. Pero ayer en la exposición que hizo el congresista de Fuerza Popular Segura para, ¿no? Y en algún momento del debate se utilizó un poco como para enrostrarte lo que tú habías dicho alguna vez a Philip Batres sobre la gravedad de la conducta de Kenji Fujimori en relación a todo este proceso. Y él lo hemos conversado contigo fuera de micros y con mismo Philip. O sea, yo siempre dije, no solo acá, sino en otros medios, que esto estaba sujeto, en condicional siempre, a que los audios y videos fueran íntegros.
porque si no son íntegros, no hay nada. Y efectivamente... ¿Pero por qué no hay nada? O sea... ¿Por qué? Porque en el derecho y en todo procedimiento administrativo sancionador como es este en el Congreso o un procedimiento judicial, tú tienes que basarte en prueba lícita. Si la prueba no pasa los estándares mínimos de integridad, la prueba no es lícita. Entonces tú no puedes basarte en algo si todos están reconociendo que las reuniones ocurrieron, que las voces son las de ellos, que las imágenes son los de ellos, que los diálogos realmente ocurrieron, y lo que agregas es, sí, pero no está completo, o sea, pero estás reconociendo que eso ahí es verdadero, ¿por qué eso no puede ser prueba? Porque está cortado, no está completo, hay palabras que le atribuyen al congresista Fujimori que nunca las dijo, porque sucede que lo que han hecho en el Congreso es evitar que el procedimiento siga el cauce correcto. Para incorporar un audio o un video como prueba, tú tienes que convocar a las personas, en primer lugar, para que reconozcan su voz. En segundo lugar, para que una vez que reconozcan su voz, reconozcan su imagen. Y en tercer lugar, para aprobar la transcripción del audio o el video, porque pueden haber errores. Tanto hay errores porque hay una suerte de asincronía entre el video y la voz. Y por lo tanto acababan atribuyéndole al congresista Fujimori palabras y frases que él no había dicho. Por eso es que se respeta el procedimiento, por esa sencilla razón. O sea, acá no se ha respetado ningún procedimiento lógico. En la Fiscalía, por el contrario, ese procedimiento ha sido respetado y cuando se ha dicho esa frase la dice el congresista Fujimori, la han vuelto a escuchar y se han dado cuenta, no, efectivamente no la dice el congresista Fujimori. Entonces, si no sabes ni siquiera a quién le atribuyes las frases que están ahí, evidentemente esto no representa un procedimiento adecuado en un Estado de Derecho. Pues, pero ¿realmente crees? O sea, me pregunto si realmente te has logrado convencer. O sea, todos hemos visto esto, Julio. O sea, ahí está. O sea, ya, digamos, hay esas sincronías. Yo trabajo en televisión hace muchos años y a veces ocurren por el método de grabación que usas, que hay una diferencia de velocidad entre la grabación de la imagen y el audio, y eso es, digamos, algo que puede ocurrir, o que puede ocurrir al momento de la transcripción también, ¿no? Que se produzca ese desfase. Pero digamos, el asunto de fondo es que esos diálogos realmente ocurrieron, esas reuniones realmente ocurrieron, ¿no es cierto? Y tienes evidencia que puede ser incompleta, que incluso a mí más que lo que pueda faltar de las conversaciones de Kenji, me preocupa qué pasó con la conversación con Pedro Pablo Kuczynski, que misteriosamente desapareció. Bueno, tendrían que haberse presentado para poder tener un procedimiento absolutamente transparente y acorde. Yo además te recuerdo que en la entrevista que tuve con Philip me cuidé bastante de decir, para que se configure el tráfico de influencias o el cohecho, tiene que haber necesariamente, porque se hablaba en aquel momento que los votos habían sido comprados y se hablaba hasta de una cifra de 200.000 soles. Eso en los audios y videos no ha quedado acreditado. Eso en el procedimiento nadie lo ha dicho. Entonces, si no tienes tú una contraprestación, dádiva, ventaja, promesa, preventa, de carácter absolutamente patrimonial o económico, que es lo que te tuerce el correcto funcionamiento de la administración pública, no tienes delito. Porque el ofrecimiento, como lo hemos conversado contigo, que recoge el propio informe de la subcomisión, es que le ofreció, ¿no?, un respaldo para su reelección como congresista. ¿Dónde está lo ilícito ahí? Sí, pero es a cambio de un voto. Entonces tú no estás votando por conciencia, tú estás votando porque te ofrezcan reelección. Estás negociando que esa persona pase a tu grupo y que por lo tanto no vote a favor de la vacancia. ¿Eso no son acuerdos políticos? ¿Así no es que se separan los grupos normalmente? ¿Dónde está lo ilegal? Claro, pero la asignación de puestos, la preferencia para los presupuestos. Muy bueno que has señalado eso. En esa reunión no está Kenji Fujimori. Es que pero es parte de una operación, pues, Julio. O sea, no es que son actos individuales o relaciones entre dos personas que no tienen nada que ver una con otra. De lo que se trata es que no vaquen a Pedro Pablo Kuczynski. Para que no vaquen a Pedro Pablo Kuczynski se toman una serie de acciones concertadas entre todos los que participan para lograr ese objetivo. A ver, volvemos a lo que hemos conversado tantas veces. Tú entiendes que hubo concertación, tú entiendes que esto es parte de un plan. Lo que Kenji Fujimori ha dicho claramente es, él no tenía idea que eso se estaba ofreciendo así. Entonces nadie puede responder por lo que haga otro. Tú respondes por lo que haces tú mismo. Y esa es la lógica de cualquier sistema en donde tú vas a castigar. El derecho administrativo sancionador, el Congreso, el derecho penal en el sistema de justicia, te exige responsabilidad individual. Tú
Tú respondes por lo que pero ¿qué es lo que tú dices? Que él no tiene... ¿Por qué Bocángel ayer ha pedido perdón, por ejemplo, en el Congreso, si no ha hecho nada incorrecto? Bueno, a él tendrías que preguntarle por qué pidió perdón, porque en la reunión en la que está el congresista Fujimori no se ofrece nada irregular. Eso es en otra reunión en donde él nunca estuvo presente. O sea, lo que tú concluyes es que Kenji Fujimori no tiene ninguna responsabilidad y debería seguir en el Congreso por lo Pancho, digamos, como si no hubiera pasado nada. Responsabilidad penal no tiene. Porque si tú además analizas, y tú por tu experiencia lo sabes, es decir, por los mismos hechos me imputan 2 delitos que no pueden estar presentes por un mismo hecho. O sea, o hay tráfico de influencias o hay cohecho. No pueden estar los dos. ¿Podemos escuchar lo que tú dijiste exactamente, sí, para claro, que no quede esto en el aire? A ver, por favor, adelante, señora Magariño. Darían una serie de delitos ante los cuales va a tener que responder ante la justicia Kenji, el propio Bienvenido, el señor Bocángel. ¿De qué delitos estamos hablando? A ver, si es que el contenido de la información que se ha revelado públicamente, como se sabe, es parcial, de lo que se aprecia, se podría verificar eventualmente la posibilidad de un cohecho en lo más cercano. Habría que ver si es que en estos audios íntegros, o sea, completos, se podría verificar también eventualmente algún tráfico de influencias. Si es que estas obras prometidas a aquellos estuvieron ligadas a prebendas que se dieron para la primera revocatoria, podría incluso hasta estirarse la posibilidad de una colusión desleal. Y una vez que estos dineros... Cohecho, colusión, tráfico de influencia, van 3. Y si este dinero que se habría recibido, porque señalan que hubieron aportes de 200.000 para poder comprar estos votos, efectivamente se hicieron, y estas personas han utilizado este dinero, lavado de activos. Además de enriquecimiento ilícito. Si es que no hay lavado. Pero si hay enriquecimiento ilícito, puede haber lavado también. No, claro, porque si te dan la plata y te la guardas, si no la lavaste, te la quedas. Y es que lo ocultas, a efectos del lavado de activos. Y la última parte de esto es verificar si es que se trataba desde un primer momento de un operador que coordinó la posibilidad de la revocatoria sobre la base de estos actos ilícitos desde el primer momento, desde diciembre. Pero lo que dice Kenji es que quien lo va a buscar, quien organiza la reunión. Ahí está, te lo dije. Íntegros y completos. Esa era la condición. Si no son íntegros, si no pasan el test de fiabilidad que hace un perito, dejan de ser íntegros. Y si no están completos, no pueden ser utilizados. Pero yo creo que no puede ser un principio. Si no están íntegros, no vale nada. O sea, pues yo te digo, si todos reconocen que son sus voces, que son ellos los que están ahí, que las reuniones ocurrieron, que lo que hablaron es lo que ahí aparece. Pero un ratito no está completo. Y yo les diría, es más, nos falta el PPK que todos queremos ver y oír. Ya. Pero igual ahí hay la admisión de la comisión de delito. Y además, de que están actuando todos concertadamente para lograr a toda costa el que no haya vacancia. Mira que te lo dije antes. En la medida que hubiesen ofrecimientos económicos, se habló de 200.000 soles. Y eso no ha aparecido acá. O sea, si tú recoges mi declaración, está condicionada a esas circunstancias. Porque tanto el cohecho, tanto el tráfico de influencias, son delitos que tienen unos medios específicos para configurarse. Yo no cometo cohecho ni tráfico si es que no doy una ventaja, una promesa, no una dádiva de contenido económico. Entonces, eso no ha existido acá. Y eso es lo que dice el Código Penal. Entonces, hay que ser claros al respecto. Por eso te dije, si sacas los audios, yo recuerdo claramente lo que dije y lo condicioné a esas 2 circunstancias. Julio Rodríguez, abogado de Kenji Fujimori, ha estado con nosotros. Muchas gracias. A ti, Nicolás, un placer para mí. Terminamos por el día de hoy. Yo lo dejo con el señor Manuel Rosas. Conmigo será hasta mañana. Muy buenas tardes.